Damos gracias a Dios por su bondad y su misericordia, por estar vivos, por tener la oportunidad una vez más de compartir el mensaje de la palabra. Les agradecemos de corazón a los hermanos y personas que están oyendo el mensaje. Les pedimos que lo compartan. Hay mucha gente que no conoce de Cristo, mucha gente que ignora las cosas de Dios, y les pedimos de todo corazón, hermanos y hermanas, que lo compartan con su familia. El tiempo es corto y Cristo viene pronto, y las personas tenemos que estar preparados para el regreso de Cristo. El tema que tenemos hoy es: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, y está tomado de Isaías capítulo 40. Voy a leer del versículo 21 al versículo 31. Isaías capítulo 40, versículos 21 hasta el 31. Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice el 29, Él da fuerza al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Acompáñenme en una oración. Dios bendito y poderoso, creador del cielo y de la tierra, y también creador nuestro, una vez más te honramos y te glorificamos en este día hermoso y maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu paciencia en este mundo alejado de ti. Gracias, Señor, porque encontramos en ti refugio y descanso. Aquellos que creemos en ti sabemos, Padre, que la carrera no es fácil, y siempre que estamos solos o tristes o débiles, Señor, siempre encontramos la paz en ti. Ayúdanos, por favor, en este tema, que la semilla caiga en buena tierra, y que haya muchas personas, Señor Santo, que se beneficien de esta meditación. Pedimos, Padre Santo, que nos acompañes, y el Espíritu Santo esté con nosotros para entendernos y guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia. Señor Santo, estas cosas las pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leerle unos datos, los saqué de la internet, pero en la escuela nos enseñan estas cosas, algunas no, otras sí. Vivimos en la época de la velocidad. La mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a las cosas rápidas. Se dice que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad de la luz. La luz del sol para llegar a la Tierra tarda 8 minutos y 20 segundos. Se dice que la estrella Alfa Centauro, que es la estrella más cercana a la Tierra, duraría a la velocidad de la luz 4.37 años luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Se dice que la galaxia más cercana a la Tierra, que parece ser la Vía Láctea, tardaríamos 25.000 años luz para llegar allá. La galaxia Andrómeda, para llegar a la Tierra, tardaría 2.600.000 años luz. La Tierra, para llegar al borde del universo, los límites supuestamente del universo, está a 46.500.000 años luz. La Luna, como sabemos, se mueve alrededor del Sol y gira a una velocidad de 3.740 kilómetros por hora.
o 3183 cuando está en su periodo más cercano. La Tierra sabemos que tiene dos movimientos, rotación y traslación. Y la Tierra rota en su propio eje a 1670 kilómetros por hora. La traslación es a 107.200 kilómetros por hora. Nuestro sistema solar también tiene el movimiento de 200.220 kilómetros por segundo. La Vía Láctea está a 300 kilómetros por segundo, gira a esa velocidad. Un avión de pasajeros, que en este caso es el Boeing 777, se dice que viaja entre 800 y 900 kilómetros por hora. Un avión militar viaja a 3.500 kilómetros por hora. Una nave espacial, la que van a la Luna, se mueve a 27.800 kilómetros por minuto o por segundo, algo así, esa es la cifra. Una cosa sí es cierta. El universo, todo está en movimiento. ¿Hacia dónde se mueve? No sabemos. Al centro de la Tierra es lo que dice. Al centro de la galaxia es lo que se dice. ¿Dónde está el centro? Una cosa sí sabemos, que la Tierra, de acuerdo a los científicos, es un reloj cósmico. Se mueve con leyes precisas y exactas. Todo por la ley de la causalidad. No casualidad, causalidad. La ciencia nos dice que toda causa produce un efecto, y sin duda que la primera causa es Dios. Entrando en nuestro tema, el pueblo de Israel, ustedes saben, era el pueblo amado de Dios, desde que Dios lo escogió con Abraham. Y cuando Jacob entra a Egipto con unas cuantas personas, y ahí se multiplicó en gran manera. Y Dios tenía siempre sus mejores bendiciones para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, por alguna razón, nunca olvidó lo que había aprendido en Egipto. Usted sabe que a los 40 días, después que Moisés está en el cerro, se desesperan y hacen un ídolo, un becerro de oro, como lo habían aprendido en Egipto, y luego le están diciendo, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Pero Dios los castigó muchas veces y de muchas maneras. Los babilonios, los sirios, los asirios, los egipcios, los romanos y la mayor parte de los pueblos castigaron al pueblo de Israel. En Jeremías capítulo 39, verso del 1 al 10, dice la escritura que el Señor los mandó a Babilonia por 70 años. Y fue algo grave, fue algo terrible lo que Nabucodonosor, por orden de Dios, castigó al pueblo de Israel. Una cosa sí sabemos: Dios siempre muestra su amor hacia su pueblo, aún en las peores circunstancias, aún cuando le fallemos, aún cuando pequemos. Claro, si nosotros nos arrepentimos, Dios nos da una y 1000 oportunidades. El pueblo de Israel está regresando a su tierra. Y como siempre, después de 70 años de estar en el exilio, están débiles, se sienten confundidos, temerosos. Y Dios les mandó al profeta Isaías y les recuerda en todo el capítulo 40 que Dios es el gran ser todopoderoso y que ellos deben aprender a confiar en Él, que nunca deben confiar en los ídolos o en los dioses de la tierra, porque era el mayor problema del pueblo de Israel. A veces confiaban en los egipcios, hombres poderosos, en su ejército, pero dice Dios, ¿por qué andan confiando en esas personas si yo soy el Dios todopoderoso? Muy claro dice el profeta Isaías, hablando del poder de Dios, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Es decir, que esto nos muestra el poder de Dios. Antes que Cristóbal Colón iniciara sus viajes a este mundo, las personas creían que la tierra era cuadrada o era plana. Pero Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes fueron los que se atrevieron a hacer ese viaje y descubrieron que la tierra era redonda. Casi todos los planetas son redondos, incluso los cometas, algunos meteoritos que andan en el espacio, sus órbitas también son redondas, pero ese es el plan de Dios. Los planetas son redondos. Pero una cosa sí entendemos que dice la Escritura, que Dios tiene poder sobre todo. Y hablando de la tierra, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Quiere decir que Él tiene absoluto control sobre todo lo que pasa en la tierra. La Biblia dice muy claro que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Y que Dios está siempre diciéndole al hombre que creamos en Él.
Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, dice muy claro que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Si me quiere acompañar, por favor, en 2 de Pedro capítulo 3, creo que usted conoce esos versículos. 2 de Pedro capítulo 3, dice por ejemplo en el versículo 5, la gente burladora que dice que el mundo se hizo solo, que Cristo no va a regresar, dice 2 de Pedro 3:5. Estos ignoran, estos que se burlan voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual dice el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Muy claro lo dice Pedro, que la palabra de Dios fue quien hizo posible que existiera el universo. Es decir, que la ciencia nos enseña que han existido siempre dos cosas, la inteligencia y la materia. Y obviamente la ciencia tiene que aceptar este principio. La materia pues es la tierra, la inteligencia es Dios. ¿Y quién existió primero? Sabemos otro principio de la ciencia, que la nada crea, la nada no existe. Y si Dios creó los cielos y la tierra, es la inteligencia, y la materia pues es la tierra. El libro de Hebreos capítulo 1 también dice que Cristo, porque Él es Dios, también tomó parte en la creación. Hebreos capítulo 1 dice, por ejemplo, hablando en el versículo 2, Hebreos 1:2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Cristo, la imagen misma de su sustancia, es decir, está hecho del mismo material que Dios, y quien sustenta, Cristo el Hijo, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo y Dios tomaron parte en la creación, igual que el Espíritu Santo. Esto pues nos dice de nuevo que Dios es el creador de la tierra y de los cielos, las galaxias, todo lo que existe en el universo, que el hombre ni siquiera a veces ha podido descubrir con los potentes telescopios. Pero es lo que dice el profeta Isaías: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Una cosa que quiero que recuerde siempre en su vida: nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. Decíamos que con su sola palabra creó todo lo existente. Es una cosa que usted jamás debe de olvidar. Jehová es el único ser poderoso. ¿Qué es lo que promete Jehová? Ok, le dice al pueblo de Israel, decíamos, han regresado de la cautividad de Babilonia, que si estamos cansados, que si estamos débiles, confundidos, desanimados, decepcionados, deprimidos, y ya no tenemos fuerza para seguir, las palabras de Dios dice: yo seré tu fuerza, yo seré tu apoyo, yo estaré contigo. Y no es eso lo que dice el Señor Jesús, brincándonos rápido al Nuevo Testamento. Todos conocemos Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, cuando el Señor Jesús dice: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. No dice el fin de semana, todos los días hasta el fin del mundo. Y si este mundo no se ha acabado, quiere decir que Él todavía está con nosotros. El Evangelio de Juan, voy a leer unos versículos. En el capítulo 10 y el versículo 11 dice Jesús, Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es alguien que solamente un Dios puede hacer. Dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice el 30, yo y el Padre uno somos. Tenemos la doble protección de Cristo, que murió por nosotros, que nos promete que nunca nos va a dejar, que nos dará vida eterna, y también la protección del Padre, que nadie nos arrebatará de su mano. Y es bonito siempre recordar lo que hemos leído en el libro de Hebreos capítulo 13. Me gustan mucho estos versículos porque enseña que Dios es el único en quien debemos confiar. Hebreos capítulo 13, muy claro dice, versos 5 y 6.
Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, y Él es Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, no con duda, no con temor, con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es una confianza que tenemos en Dios y en su palabra. Y si usted mira la Biblia, usted puede ver que todos los hombres que triunfaron en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aprendieron a confiar en Dios. No tenemos tiempo para las citas, pero usted recuerda en Hebreos capítulo 11, por ejemplo, cuando habla de los hombres que triunfaron por la fe. Uno de los hombres que me llama mucho la atención es Noé. Hebreos 11:7 dice, por ejemplo, este versículo de Hebreos 11:7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjese bien, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando usted lee el libro de Génesis, usted puede entender que la condición del hombre estaba perdida, como los días de hoy, pura gente desviada, pura gente perdida. Y Dios le dijo a Noé, haz un arca de madera, prepárala, predica, y van a tener 120 años para prepararse. Es difícil creer que un solo hombre, viviendo en esas épocas, con qué material, con qué herramienta tan rudimentaria, pudo construir un arca tan enorme que algunos calculan que tendría un peso de 80,000 toneladas. ¿Cuántos años se llevó construyendo el arca? Solamente él y sus 3 hijos, y no sé si su mujer y sus 3 nueras le ayudaron. Pero él hacía 2 cosas, algo que para muchos cristianos es difícil hacer: o trabajan o vienen a la iglesia. Noé no tenía problema. Él trabajó no sé cuántos años para construir el arca y predicó la palabra fielmente. Todos sabemos cuando vino el tiempo, Dios le dice a Noé, entra en el arca tú y tu familia, y acuérdese, el diluvio vino de parte de Dios por 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo lleva usted predicando? Hay gente que entra a la iglesia y pronto sale, así como entran, salen. Y hay gente que predica, pero pronto se cansan. Su misma familia a veces no están en la iglesia. Nos cansamos muy pronto. ¡Qué gran patriarca Noé! 120 años predicando y no se cansó. Y sabemos que la gente se burlaba porque nunca había llovido. Jamás había llovido. Dios regaba la tierra con un rocío, como cuando viene la neblina, los que vivimos por la costa en la mañana, y la tierra producía sola. Nunca había habido una tormenta, nunca habían visto relámpagos, rayos, nunca había tronado en la tierra. Pero Noé, muy claro donde leímos ahorita, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Fíjese la razón por la cual hizo esto: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Sin duda que se sintió cansado, sin duda que se sintió desanimado. Predicar y predicar y predicar y no convencer a nadie es decepcionante. La gente dura un mes, tal vez un año predicando, y cuando no consigue nada se sienta mejor a ver televisión, a esperar el regreso de Cristo sentado en una hamaca, en una mecedora, tomando café, y ellos piensan que eso es paciencia. Nosotros sabemos que Dios es paciente y que a veces es cierto, nos desanimamos, pero Dios quiere darnos a entender que nuestra fuerza no es de nosotros, es de Él. Nosotros a veces nos cansamos muy pronto, pero solo para las cosas de Dios, para lo material no. El hombre trabaja 8, 10, 12 horas, fines de semana, y no se cansa. Pero a veces para las cosas de Dios, Él está cansado, y además ya viene cansado a la iglesia. Pero nosotros entendemos igual que Dios es el que nos da la fuerza y la fortaleza, no solo física, sino espiritual. ¿Quién es nuestro Dios?
Moisés, que escribió el Salmo 90, vamos a leer los primeros versículos. El Salmo 90 dice que Dios es eterno, ese Dios que nos da fuerzas, ese Dios que nos da alientos, dice que Él es un Dios eterno. Dice, por ejemplo, el Salmo 90, los primeros versículos, dice la Escritura de esta manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre a ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y Moisés sigue hablando de la transitoriedad de la vida, tan corta, tan pequeña, tan débil. Por ejemplo, dice ahí en el verso 10: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Yo voy a cumplir 72 en este junio. Creo que sí, a veces se me olvida cuántos cumplo, pero creo que voy a cumplir 72. Pero me siento bien. Pero dice, los días de nuestra edad son 70, y quizás en los más fuertes, 80 años. Pero aún así dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dios es eterno. A Dios nadie lo creó, por eso se llama eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. Jesús es eterno. Usted recuerda muy bien Juan 1:1, el Evangelio de Juan, cuando dice Juan: en el principio era el Verbo. Antes de que Cristo naciera se le llamaba el Verbo. El Verbo era con Dios, alguien aparte de Dios. Y luego dice, el Verbo era, no dice llegó a ser, era Dios. Cristo es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Los tres estaban en la creación. Génesis 1, del 1 al 2, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, creando, dando vida, dando orden al nuevo universo. La pregunta que mucha gente siempre se hace: ¿quién hizo a Dios? Los niños lo hacen y mucha gente también. ¿Quién hizo a Dios? Y yo sé que lo único que tenemos que aceptar es por fe en la Biblia. A Dios nadie lo creó. Él existe desde el principio. Por eso se llama eterno. Cristo es eterno. Nació en el vientre de María, pero su padre no fue José, ni María fue su mamá. Fueron sus padres adoptivos, terrenales. Pero Cristo siempre decía: mi Padre y yo, mi Padre y yo, mi Padre y yo. Y Él hablaba del Padre Celestial, porque cuando Él vino a esta tierra tomó el papel de un hijo. Pero Él era eterno, coexistía con el Padre, pero bajó a la tierra, se hizo un hombre, pero era Dios. Cuando Él regresó al cielo, tomó su misma naturaleza de eternidad. Pero Dios es el único ser en quien debemos confiar. Es el único que no desfallece, no se cansa, no se debilita, no desmaya, no se fatiga, no se hace viejo como nosotros. Él conoce todo, tiene todo bajo control, tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento. No hay nada que el hombre le pueda enseñar a Dios. El libro de Job se dice que quizás fue de los primeros que se escribieron, pero dice Job en el capítulo 26 y el versículo 4. Job 26:4. Dice Job: ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Job está hablando con Dios. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Hablando de Dios. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Y aquí está hablando de todo lo que Dios es capaz de hacer, todo lo que mueve con su poder, la naturaleza, la nieve, el viento, el sol, el mar, todo lo hace con su poder. El mismo capítulo, el libro de Job, capítulo 9 y el versículo 6, dice también el patriarca. Dice, Él remueve la tierra, Job 9:6. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades,
y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? No hay poder tan grande como el de Dios. Pero el hombre tiene que aprender a confiar en Él. El pasaje que leímos dice, los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová, no. Al contrario, dice, tendrán nuevas fuerzas. La vida cristiana, escúcheme bien, la vida cristiana verdadera nunca ha sido, ni es, ni será fácil. La verdadera vida cristiana es una lucha constante. Es difícil, muy difícil, a veces compleja, a veces no la entendemos. Y a veces en ese luchar a diario que tenemos en nuestra vida cristiana, entendemos que va a haber luchas, va a haber problemas, es una guerra, es un conflicto entre nosotros y el mal, entre nosotros y el diablo, entre nosotros y el mundo, entre nosotros y el pecado. Y si usted es un cristiano de verdad, sabe que esas luchas son ciertas. Y cada vez que usted quiera acercarse más a Dios, cada vez usted se siente que no avanza mucho. Mucha gente ya se dio por vencido. Mucha gente ya abandonó a Dios. Mucha gente ya no quiere nada con Dios. Se le acabaron las fuerzas. Se debilitó. Se decepcionó. ¿Y qué hizo? Como los egipcios regresaron, por los israelitas, perdón, en el desierto. Su mente estaba en Egipto, en el mundo, y regresaron allá. Ellos no aprendieron a confiar en Dios. No lo conocieron de verdad. Y es una cosa distinta. Mucha gente sabe de Dios, pero no lo conoce. Predica de Dios, va a las escuelas cristianas, pero no lo conocen de verdad, solamente estudiaron teología. Lo que no estudiaron fue la guerra, la práctica. Dice, por ejemplo, el Salmo 122, dice la escritura de esta manera, 121, perdón, Salmo 121, dice la escritura, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, escuche bien, a tu mano derecha. O sea, nunca nos abandona. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No sé si ustedes vieron un video que pusieron por ahí en el Facebook. Un niñito chiquito salió al sol y él reflejaba su sombra. Y cuando el niño caminaba, la sombra iba con él. Pero como era muy pequeño, el niño se asustó. Pensaba que quizás su sombra era alguien que lo estaba siguiendo para hacerle daño. Y lloraba el niño. Ese es nuestro Dios. Salimos y Él está con nosotros. Dormimos, está con nosotros. Para Él no existe el día ni la noche. Para Él no existe el fin de semana, el principio de semana, el fin de mes, principio de año. Él no nos abandonará jamás. Aunque usted esté dormido, aunque usted esté descansando, aunque usted esté fatigado, Él está ahí. Una cosa otra vez, tenemos que aprender a depender de Dios. No podemos depender de nosotros. Nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. Acuérdense otra vez, la verdadera vida cristiana tiene muchos enemigos. Ya lo hemos leído muchas veces, pero leámoslo una vez más en el libro de Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo, acuérdese, no predicaba solamente de memoria. Él sabía lo que era estar peleando en la batalla. Y le dice a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 6 de Efesios y el versículo 10, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, escuche bien, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No, nuestra lucha no es contra los humanos, nuestra lucha no es con las personas, nuestra lucha no es con los hijos,
Nuestra lucha no es con el esposo, con la esposa, con los compañeros de trabajo. Nuestra lucha no es contra los gobernantes, no es con el ser humano. Nuestra lucha es con el diablo. El diablo, cuando fue arrojado del cielo, usted lo sabe, fue arrojado y con él quizás millares y millones de ángeles. No venía solo, él se rebeló. Dice Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10, Apocalipsis 12, 9, desde el 9, Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, fíjese bien, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, aquí está la clave, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron, dice, su vida hasta la muerte. Es una cosa interesante saber que el diablo es nuestro enemigo. Él estaba en el cielo, fue arrojado del cielo, él y sus millones de ángeles que lo siguieron, porque dice el versículo 4 de Apocalipsis 12, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Mi poco entendimiento me dice que no eran los astros, las estrellas, sino los ángeles que se rebelaron con él y Dios los echó del cielo. Hubo una pelea, una revolución, y Dios lo venció y lo mandó a la tierra. Y estos son los ángeles caídos, ángeles de maldad, nuestros enemigos, que están peleando contra nosotros. Cada vez que usted piense en abandonar a Dios, cada vez que usted se sienta cansado, cada vez que piense abandonar la iglesia, cada vez que piense ya no creer en Dios, está luchando contra el diablo. Y por eso decimos que nuestra vida no es fácil, es una vida continua, es una guerra a muerte, no es una guerra de ocasión, no es una guerra de días, no es una guerra de meses, no es una guerra de años, es una guerra para toda la vida. Todos nosotros los cristianos estamos luchando contra el diablo, contra el pecado, contra el mundo. No hay ni un solo hombre, ni una sola mujer que diga que no ha caído, que no ha fallado, que no ha pecado. Aunque hay gente que así dice que no ha pecado, pero son mentirosos e hipócritas, son falsos, porque la Biblia dice muy claro, Romanos 3:11, no hay justo ni aún uno. El ser humano es pecador, solamente que el hombre no entiende. Su orgullo, su soberbia le hace creer que él es bueno, que él no ha pecado. Pero todos somos pecadores. Cuando usted analiza la vida de los hombres de Dios, todos ellos pecaron, todos pecaron, todos pecaron, todos fallaron, porque la lucha es a muerte. No es una lucha humana, no es como las luchas de antes, con espada, con jabalina, con lanza, con ondas, con piedras. No, es una lucha a muerte. Es una lucha espiritual, con armas espirituales. Y solamente los que están en la guerra, los que entran en la batalla, son los que saben qué es pelear. Los soldados, cuando van a la guerra, la mayor parte de ellos regresan heridos, enfermos, sin un ojo, sin una mano, sin un pie, o un poco traumados por haber visto a sus compañeros morir con una bomba que les destrozó la vida, les destrozó la cara. Y esta es la guerra de Dios. No es un picnic. Mucha gente cree que la iglesia es un picnic, es algo social, es un día de campo. Viene la persona a la iglesia, se sienta, despierta y se va un ratito y regresa y dice, oh, pues estoy en la guerra, estoy en la lucha. No, la verdadera vida cristiana es una lucha constante. De nuevo, cuando usted analiza la vida de los hombres de Dios y mujeres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, era una guerra continua. Era una pelea, era una guerra que no terminaba hasta que el hombre moría. Me gusta mucho 2 de Timoteo capítulo 4, cuando el apóstol Pablo en su última carta que él escribe antes de morir, escribe estas palabras tan hermosas. 2 de Timoteo 4, del versículo 6 en adelante, dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjese bien lo que dice.
he peleado la buena batalla, no cualquier batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas importantes. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y agrega, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es el epílogo de la vida de Pablo. Todo libro tiene un prólogo y también un epílogo. Muchos cristianos comienzan bien, son activos, trabajan mucho, son dedicados, son consagrados. Pero cuando viene la guerra, cuando vienen los golpes, cuando vienen las caídas, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las burlas, cuando viene el trabajo, la gente dice, mejor no. Y mucha gente se va. O mucha gente está en la iglesia, pero les da lo mismo. Ellos están sentaditos, sin ningún sudor. Pablo dice, el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado, no dice, estuve un tiempo peleando y ahora estoy esperando el regreso de Cristo. He terminado la carrera. La vida cristiana es una carrera. No termina hasta que nosotros vamos a morir. La vida cristiana cada vez es más difícil. Entre más usted quiera avanzar, más difícil. Como un ciclista, como un boxeador, como un corredor, comienza bien, está fresco, está descansado, está joven, no ha hecho ejercicio. En cuanto va caminando la carrera, en cuanto va a la mitad de la carrera y cuando va acercándose a la meta, a persona le dan ganas de quedarse mejor. Se cansa, el cuerpo se agota, los músculos duelen, le falta aire, tiene sed, la respiración está agitada, el corazón está trabajando arduamente, pero muchas personas dicen, necesito cruzar la línea. Es admirable como muchas personas en lo físico hacen un esfuerzo. Es lo mismo que debemos hacer, porque el diablo es nuestro enemigo. Él no quería que Jesús llegara a la cruz. Él no quiere que usted vaya al sufrimiento. Él le evita el sufrimiento. Él le dice, si eres hijo de Dios, no te va a pasar nada de esto. Pero es al revés. Cuando somos hijos de Dios, hermanos, sabemos que los problemas graves van a venir. Los conflictos, las luchas, las derrotas, las caídas van a venir. No he conocido ningún cristiano que esté en la iglesia y que haya luchado fielmente, que no haya caído, que no haya pecado, que no se haya sentido débil, que no haya tenido a veces el deseo de volver atrás. Porque la verdadera vida cristiana, decíamos, es el mismo ejemplo que el Señor Jesús nos dio. ¿Usted recuerda que Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, nada obligatorio, niéguese primero a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? No dice cada 8 días, no dice cada mes o cada 3 semanas, dice cada día, porque la vida cristiana es una lucha a diario. ¿Sabe usted que hay muchos predicadores que ya han abandonado la predicación? Porque la guerra es grave. Mucha gente se emociona y cree que ser predicador es fácil, estar ahí hablando en un cajón por algunas horas es fácil. Los verdaderos predicadores saben que esto no es para cualquiera. Es para hombres especiales, hombres de hierro, hombres de acero, hombres con un espíritu luchador, como Caleb, que tienen otro espíritu. Y muchos predicadores han caído. Muchas veces la iglesia los saca, los tira, como a Moisés, los quiere acabar, los quiere matar. Ellos cometen cientos de errores, pero si el predicador comete un error, se acabó la vida para ese hermano. Es el diablo. La iglesia a veces es el peor enemigo de los siervos de Dios. Pero los predicadores caen, los diáconos caen, los ancianos caen, los maestros caen, porque estamos en la lucha. No hay nadie que se pueda decir, yo no tengo tentaciones, no tengo pruebas. Todos vamos a perder, todos vamos a caer. Y hay una cosa interesante. ¿De qué va a predicar un hombre o una mujer si nunca ha caído? ¿De qué va a predicar? ¿De qué va a enseñar? ¿De lo que tiene en su cabeza? ¿De lo que leyó en un libro? ¿O de lo que ha vivido? Usted sabe, Moisés, cuando tenía 40 años, quería liberar al pueblo de Israel, porque decía, yo soy fuerte, lo voy a liberar con mi mano. Pero era un hombre soberbio, era un hombre que confiaba en su fuerza física, y Dios dijo, no, estás todavía muy verde, no te puedo usar. Y tuvo que mandarlo al desierto, a cuidar animales por 40 años. A los 80 años, Dios le dice, Moisés, ahora sí,
ya estás listo, ya estás quebrantado, ya te has humillado. Moisés dijo: Señor, estás equivocado. Estaba listo 40 años atrás, ahora a los 80 no estoy listo. Cuando el hombre no está preparado para los planes de Dios, Dios no lo va a usar. Y si el hombre lo hace, va a echar a perder el asunto. Porque no es cosa nada más de que es juventud y es inteligencia y es capacidad y es cosas así. Es cosa de humillación. Es cosa de depender de Dios. Y a los 80 años, mire, allí va Moisés con temor a enfrentarse a Faraón. Lleva una simple vara como arma, pero derrota al hombre más poderoso de la tierra, el ejército más poderoso de los egipcios. Los egipcios habían perfeccionado sus carros de guerra, eran los mejores tanques de guerra de aquel entonces. Pero Moisés lo venció no con su brazo, no con su fuerza, y tenía 80 años. Mucha gente a los 80 años ya está triste, ya está derrotada. No para Moisés. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan para nosotros. Y si bien, como decía, tenemos que ser como un soldado, estar dispuesto a sufrir cualquier circunstancia. Un soldado hace frío, hace lluvia, está enfermo, está triste, se le murió un familiar. Él tiene que servir a Dios. Él no puede dejar su trabajo solo. Él tiene que entender. Dice, por ejemplo, Pablo en 2 Timoteo, la otra vez lo leímos, dice el versículo 1, 2 Timoteo 2, del 1 en delante, dice Pablo: tú pues, hijo mío, hablando a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Timoteo tenía mucha experiencia, anduvo con Pablo de jovencito, había aprendido la lucha como Caleb y Josué de Moisés. Esto encarga, dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles. Hay muy pocos fieles en la iglesia que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay gente que enseña pero no son idóneos. Luego dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No dice como cualquier soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La vida cristiana es una guerra. Somos soldados. Y un soldado no puede decir que es buen soldado a menos que tenga heridas, a menos que tenga cicatrices, a menos que tenga enfermedades, porque esa es la vida de un soldado. A veces nos cansamos. Moisés, acuérdese, la gente lo quería matar, se burlaba de él, le echaban la culpa a él. Cuando no había comida, cuando no había agua, era culpa de Moisés. Te dijimos que nos dejaras en Egipto, es una tontería habernos sacado. Aquí se van a morir nuestros hijos y no vamos a ponerles flores, no va a poner una crucecita, no vamos a poder venir a verlos. Nos sacaste a lo loco, a lo tonto, aquí nos vamos a morir en el desierto, es tu culpa, es tu culpa. Pero Moisés había aprendido a poder tener paciencia. Muchas veces Dios tuvo que protegerlo si no lo apedrean. ¿Y qué decimos de Abraham? ¿Y qué decimos de Job? ¿Y qué decimos de David? David, dice la Escritura, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Fue fácil para David llegar a ser el mejor rey de Israel? No. Sufrió mucho. Saúl lo quiso matar. Mandaba sus mejores ejércitos a buscarlo en cualquier rincón, en cualquier cueva. Si no fue porque Dios lo protegió, Saúl lo hubiera matado y David no hubiera llegado a ser el rey de Israel. Pero Dios estaba con él. Dios lo protegió, lo escondía. Le tomó muchos años a David llegar al trono. Su propio hijo lo quería matar. Su general del ejército lo traicionó. Está metido en una cueva. Entra al país de los filisteos y lo reconocen, y David se finge loco. Le tomó muchos años llegar a ser el mejor hombre, el mejor rey de Israel. Pero no fue perfecto. Él pecó, y pecó gravemente. De tal manera que Dios le dijo: mereces la muerte, pero te voy a dar otra oportunidad. Y de ahí sale el precioso Salmo 51, donde David expresa su sentir, su tristeza, su aflicción, su dolor por haberle fallado a Dios. Pero aún así Dios lo dejó vivo porque sabía que era un varón especial. Amaba a Dios, amaba las cosas de Dios.
Y el Salmo 51 dice la Escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice, porque yo reconozco, hay gente que nunca reconoce mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. No me eches, dice el 11, de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si David hubiera vivido en nuestros días, mucha gente lo hubiera descartado de la iglesia desde antes de que pasara esto. Pero David era un varón conforme a la voluntad de Dios. Una diferencia entre David y Saúl: David cometió más pecados quizás que Saúl, pero Saúl nunca se arrepentía. Y él era soberbio, como mucha gente. Oh, los míos no son pecados, los de él sí son de él, los hijos de él sí son malos, los míos no. Por esa razón Saúl tuvo un final triste y David no, porque se arrepentía. Cada vez que David pecaba, él se arrepentía. Y Dios, como conoce el corazón, sabía que era sincero. Él sabía que era un hombre que se arrepentía de corazón, pero sin duda se sintió cansado. Si Dios me va a poner ahí en el reinado, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué mi propio hijo me quiere matar? ¿Por qué el pueblo me abandona? ¿Por qué Saúl me quiere matar? Porque la vida cristiana así es. La verdadera vida cristiana, hasta nuestra propia familia se va a oponer. Hasta nuestros propios familiares nos van a traicionar. Ese es el pago que tenemos que tener. Abraham, usted sabe, tuvo que esperar tal vez 20 años para tener su hijo. Cansado, a los 100 años, su mujer era estéril. Él comete un pecado, tiene un hijo con la sierva, con Agar. Y Dios se le aparece y le dice: yo no te dije que te iba a dar un esposo con Agar, sino con tu mujer. Pero Abraham ya está cansado. Su mujer se rió cuando está oyendo tras la tienda que el ángel de Dios le dice: de aquí a un tiempo tu mujer va a tener un hijo. Ella se rió porque ella dijo: esto es una locura, es una broma. No, no era broma. Dios le dijo a Abraham: si puedes contar las estrellas, si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Pero Abraham estaba cansado, pero Dios lo fortaleció. Y en el tiempo apropiado su mujer concibió un hijo, restauró el cuerpo de Sara, restableció el cuerpo de Abraham, que lo hizo como de un joven, y Abraham tuvo fuerzas y tuvo un hijo. Dios le dio la fuerza a Abraham. Incluso la escritura dice que después que nació Isaac, vivió 75 años más. Él pensaba que a los 100 ya no iba a vivir. Su mujer tampoco, dice Dios. Para mí no hay nada imposible. Todos sabemos que Daniel, al menos es lo que dice la historia, quizás tenía 90 años cuando fue acusado ante el rey de no obedecer las reglas, y lo echan al foso de los leones. Si la historia es cierta, 90 años es como para que usted ya diga: he servido a Dios toda la vida, ¿qué más da que yo le falle una vez? Pero Daniel no era ese tipo de personas. Cansado, sin duda, sirvió a muchos reyes en Babilonia, pero Daniel era un hombre fiel. Sin embargo, él se fortalecía en Dios. Él sabía que Dios lo iba a librar. Él sabía que los leones no le iban a hacer nada. Lo había librado antes de muchas cosas, ahora lo libraría de esos animales feroces. Pero él se fortaleció en Dios, se fortalecía siempre en el poder de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Dice la Biblia que Saulo, usted conoce, tuvo tantos sufrimientos que uno se sorprende en decir cómo este hombre soportó tanto. Una vez leí, no sé si es cierto, que
Quizás la forma física de Pablo no era de un hombre grande y fuerte que hacía ejercicio. Aparentemente, si es lo que yo leí hace muchos años, que era un hombre pequeño, de baja estatura, de condición débil. Pero Pablo era un gigante espiritual, era un Sansón espiritual. A él no le afectaba nada, ni los latigazos, ni las piedras, ni los golpes, ni las torturas, ni los ayunos. Pablo era un gigante espiritual y a él no le importaba su vida. Cuando escribe en el libro de Hechos, dice, por ejemplo, en el capítulo 20, son versos conocidos, verso 22 en delante, Hechos 20, 22, Pablo dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, o sea, él dice, yo no me puedo desligar, estoy atado. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, aunque tenga el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no le dijo lo que le iba a pasar, salvo que el Espíritu Santo dice por todas las ciudades, eso sí, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No le dio detalles, pero le dijo, eso es lo que te espera. Pero dice el 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. La Biblia dice que este hombre fue un gigante, un hombre especial, un hombre que no se daba por vencido. Estaba en la guerra continua, día y noche. Cuando un cristiano se mete a pelear por Dios día y noche, esas van a ser las consecuencias. Las personas que no quieren sufrir es porque no han entrado en la guerra. Se cuidan mucho ellos demasiado, su cara, su piel, su casa, su familia, su carro, su dinero, su casa. Ellos cuidan más las cosas materiales que la predicación de la palabra. Por eso no progresan. Y dice Saulo o Pablo, yo lo único que me interesa es acabar la carrera, dice, y con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo era un hombre también como nosotros y se sentía triste, se sentía cansado. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7, allí expresa algunas de las cosas que él pasó. Espero que usted como cristiano esté pasando esto, si no, no sé qué clase de vida cristiana está llevando. Segunda de Corintios 4, 7 dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero mire, pasando al 15 de ese mismo capítulo, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, su amor por la iglesia, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Pero mire el 16 y el 18. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, escuche bien, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, escuche bien, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay personas que son jóvenes físicamente, pero ya son ancianos espiritualmente. Están derrotados. Están cansados, no tienen planes, no hay proyectos, no hay nada. Están derrotados. Y dice Pablo, es al revés. Aunque este cuerpo físico se va desgastando como una casa, como un carro viejo, por las luchas, por los años, por las desveladas, por los conflictos, pero dice, nuestro hombre interior, escuche bien, lo contrario, se va renovando de día en día. ¿Y quién lo renueva? Dios. No podemos evitar los años,
No podemos evitar las arrugas, no podemos evitar los conflictos, no podemos evitar las enfermedades. Lo que sí podemos evitar es que nuestro cuerpo interior también se haga viejo. Pablo tenía un problema en su cara, sus ojos, no sabemos qué problema era tan grave, pero parece que a veces no veía bien, tenía quizás dolores grandes, migraña, no sé, en su cara, en su cabeza. Y le pidió a Dios que le quitara eso. Es bonito este pasaje, 2 Corintios 12, cuando Pablo dice que le pidió a Dios 3 veces que le quitara este aguijón. 2 Corintios capítulo 12, dice por ejemplo el versículo 7, 2 Corintios 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fíjese bien, me fue dado un aguijón en mi carne, Dios se lo dio, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mire la respuesta de Dios, y me ha dicho: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuáles eran las debilidades de Pablo? Dice el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cuáles eran sus debilidades? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuáles eran las debilidades de Pablo? La iglesia, los golpes, los azotes, las persecuciones, porque él en un momento dado también se cansaba. Pero dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el hombre lucha por Dios, por la iglesia, se siente débil, porque va contra la corriente, va en contra del mundo, tiene la oposición del diablo, de su familia, de la iglesia, pero dice que cuando somos débiles, al menos cuando son estas nuestras debilidades, es cuando Dios realmente nos fortalece. Falta mucho por decir. Déjeme decirle una cosa, el diablo jamás va a descansar. Si usted es nuevo en la iglesia, el diablo lo va a sacar. Algunos lo sacan muy pronto. Unos tienen 10 años, 5 años, se los lleva de la iglesia. Otros tienen más años, se los lleva de la iglesia. El diablo no va a descansar jamás. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, dice muy claro el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, capítulo 11, y luego el versículo de 1 al 3. 11 de Corintios segunda, del 1 al 3, dice Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentaros como una virgen, dice, pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, fíjese bien, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué algunos hermanos no son fieles? Porque el diablo los engañó. Así como engañó a Adán y a Eva, que no había televisores, no había internet, no había Facebook, no había perversión, no había televisión, no había tantas sociedades que existe hoy, y el diablo los engañó. Y hoy el diablo engaña a mucha gente para que sea infiel. Y es lo que dice Pablo: me temo que como la serpiente con su astucia, es el diablo, engañó a Eva, engañó a muchos cristianos, dice, de la sincera fidelidad a Cristo. La gente era fiel, pero el diablo le dijo: no tienes que ir, no vayas a la iglesia, vete a trabajar, tienes necesidades, cuida a tus hijos, vete a los deportes, vete al cine. Tú puedes hacer eso, eres buen cristiano. No, Dios no te va a castigar, pero es lo que el diablo hace. Y por eso hay mucha gente infiel en la iglesia. Si alguien supiera de un hombre que es infiel a su esposa, todo el mundo gritaría, pondría el grito en el cielo. Pero hay mucha gente espiritualmente que es infiel a Dios, pero ellos lo toman como normal. No, dice, es que él sí tiene razón, ella sí tiene razón. Es el diablo que nos dice que debemos estar alertas. Pero queremos terminar este tema. ¿Está usted cansado, hermano, hermana? Física o espiritualmente. Jesús le dijo a la gente de su tiempo, Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice Jesús, que yo
los haré descansar. El psicólogo puede ayudar. El psiquiatra puede ayudar. La medicina, la cama, un buen colchón puede ayudar. Pero aquí Jesús está hablando no del cansancio físico, del cansancio peor de la persona, el cansancio moral o espiritual. Y Jesús dice, vengan a mí, echen su carga sobre mí. Usted está luchando solo. Usted está peleando solo. Usted confía más en los hombres que en Dios, como el pueblo de Israel. Confiaba en los ídolos, en los egipcios, en los otros pueblos y dejaba de confiar en Dios. Se volvía a la idolatría. Entonces Dios los castigaba y los mandaba a otros lugares. Y cuando regresaban débiles. Pero Dios dice, aún así mi amor estoy con ustedes. Aún así lo voy a levantar. Mi mano estará con ustedes. Los voy a dar fuerza. Se van a levantar otra vez. Dios nunca se dará por vencido con nosotros. Hay muchos padres que están cansados. Ya están hartos de los hijos. Nunca quieren entender. Y estoy hablando de padres buenos cristianos. No de los padres que no son buenos ejemplos para los hijos. Esos padres cristianos, esas madres que viven en la iglesia, trabajan para Dios, pero sus hijos salieron lo opuesto. Y están cansados de pelear. Todo el tiempo peleando con los hijos, incrédulos en el mundo, practicando el pecado. A lo mejor usted, papá o mamá, está cansado y usted dice, me voy a dar por vencido. No se dé por vencido. Tal vez tú tienes un esposo incrédulo, tiene años, una esposa incrédula, que cada vez le molesta, cada vez se burla de usted, cada vez que usted comete un error le echa en cara que usted es cristiano, usted es cristiana, debe portarse como él quiere. A lo mejor usted tiene un esposo así que no quiere, tiene años luchando y usted dice, no quiero más. No se canse. Dios la puede usar a usted para que su esposo o su esposa venga un día al camino de Dios. A lo mejor usted tiene amigos que se mofan de usted, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, y usted ya se está cansando y dice, ya no puedo. No se dé por vencido. Tal vez usted está pasando por una enfermedad grave, ya tiene muchos años con esa enfermedad, y el doctor le dice, haz esto y usted lo hace, te vamos a operar y lo hace, te vamos a hacer esta medicina y lo hace, y usted sigue peor. Y usted dice, ya no más, no quiero más. Dice Isaías, los jóvenes se cansan y caen, pero los que esperan en Jehová, fíjese bien, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se fatigarán. Dios nos da la fuerza para seguir. Aquellos hombres de Dios que están predicando en las iglesias, posiblemente algunos, como dije, ya se han ido, porque los hermanos son crueles, en vez de ser ovejas son lobos, y algunos han optado por irse, y hay otros que no, ahí están. No he conocido a ningún predicador que no esté enfermo como consecuencia de luchar con la iglesia, y a veces hasta mueren precisamente por eso, por luchar con un pueblo rebelde como Moisés. Pero ahí están. Y si usted, hermano, que predica la palabra, está cansado, quiere ya darse por vencido, no lo haga. Fortalézcase en Dios, fortalézcase en el Espíritu Santo. Pídale fuerzas a Dios, como Jeremías dice, 27, cada vez que predico, Señor, la gente se burla de mí. Cada vez que quiero levantarme, la gente me apachurra. Me están queriendo matar. No se desespere, hermano, que usted predica la palabra. Ore a Dios, fortalézcase en Dios. Usted, hermano, que tiene años en la iglesia, levántese también. No deje que el diablo gane la batalla. El diablo quiere sacarlo de la iglesia. Usted simplemente dígale a Dios, necesito tu fuerza, Señor. Ayúdame. Porque otra vez dice la Escritura, los que esperan en Jehová. ¿Se acuerda rapidito? Al principio le hablé de lo que es la velocidad de la luz, la velocidad de los planetas, etcétera, etcétera, la velocidad de los aviones. Vivimos en un mundo rápido. Y todo el mundo quiere las cosas rápido. Las cosas de Dios no son así. Los que esperan en Jehová. Yo tengo un problema también, no sé si ustedes tengan eso. Soy muy desesperado. No me gusta la gente que está lenta, que camina tan despacio como los caracoles. Me impacienta. Yo soy así. Mi papá así era. Pero tenemos que aprender a esperar en Jehová. No confíe en los políticos, sean republicanos, sean demócratas. No confíe en los políticos. Son hombres, se van a equivocar. No confíe en el abogado.
No confíe en el doctor totalmente. Le van a fallar, son de tierra. No confíe en el predicador, no confíe en los cristianos. Son de tierra también y le van a fallar. La fuerza mejor es la que Dios nos da. No se desespere. Dios tiene un plan para usted. Quizás tenga que probarlo Dios por 10 años, 15 años, para que usted se levante, para que haga grandes cosas. Así le pasó a Moisés, así le pasó a David, así le pasó a José en Egipto. Tuvo que esperar muchos años para ser el hombre importante. No se dé por vencido. Si su hijo anda mal, siga orando por él. Si su hija anda fuera de la iglesia, no se dé por vencida. Si tiene una enfermedad grave, no se dé por vencido. Total, dice muy claro Pablo, esta leve tribulación es momentánea. Piensa en la eternidad. Quiero terminar esta predicación con esto. Si usted se ha sentido triste, desanimado, decepcionado, agotado, piense que a Jesús le pasó lo mismo. Aún él siendo Dios, cuando está en el Getsemaní y está solito, dice que vino un ángel a consolarle. Físicamente estaba agotado. Sus apóstoles lo abandonaron. Pedro lo traicionó, lo negó 3 veces. Judas lo vendió por dinero. Todos le fallaron. Nadie estaba con él. Si usted alguna vez ha sentido así, solo o sola, no se preocupe. Dios está con usted. Si usted se siente con ganas de volver al mundo, no lo haga. No vale la pena. El Señor nos espera al final. Si usted se siente triste, póngase ahí en su cuarto, ore a Dios, dígale a Dios que le dé fuerzas y Dios lo va a renovar. Le va a dar un cuerpo nuevo, una mentalidad nueva, y usted mañana va a ver la misericordia de Dios. El último pasaje que quiero leer está en Apocalipsis, capítulo 12. Dice Apocalipsis capítulo 12. Lo leímos hace rato. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 12:11, hablando de los que el diablo va a atacar. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si aún en esta lucha perdiéramos la vida, hemos ganado la victoria. Apocalipsis 14 dice también el versículo 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjese este bonito verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, Juan, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Si por alguna razón, hermano, hermana, Dios no le diera descanso a sus problemas, a su enfermedad, a su vida, a sus conflictos, solamente piense en el cielo. Si usted ha sufrido 20 años, 50 años, 80 años, 100 años por Cristo, cuando usted, hermano, piensa en la eternidad, es el mejor lugar para descansar. El cielo es la promesa para todos los que hemos sufrido. Como dijera otra vez Isaías, los jóvenes se cansan y se caen, por los que esperan en Jehová recobrarán sus fuerzas. Recobre sus fuerzas, hermanos. Siga adelante y que Dios los bendiga.